Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Carlos, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están familia? Muy buenos días. Pues aquí en Tijuana, Baja California, todavía a las 7 de la mañana o apenas las 7 de la mañana, nos estamos adaptando o seguimos adaptando a este nuevo horario, pero muy contentos Jorge, muy contentos de estar aquí con nuestra familia, teniendo esta oportunidad de dedicarle las primeras horas del día a nuestro Señor. Y bueno, pues ombligo de semana y traemos un tema bastante interesante. Y déjame contarte, familia, déjame empezar por una historia verídica, de esas que en lo personal a mí me fascinan y más cuando se tratan de la intervención divina. Te cuento que en el 91, en 1991, una familia de Nuevo México decide salir de campamento con sus 3 hijos. Era una pareja muy joven. Y salen de campamento y van en una camioneta todoterreno, de esas, pues ya saben, que a muchos de nosotros nos gusta, y más por allá a la gente que le encanta acampar, sabrán a lo que me refiero. Y vaya, van en su camioneta todoterreno, pues cargada con todos los utensilios, con sus casas de campaña, con sus barbecue, con todo lo que se necesita para un buen fin de semana en el campo. Y bueno, cuando llegan al lugar en donde van a acampar, el papá se baja de la camioneta a inspeccionar el lugar y esta comienza a moverse, como que se le había botado el freno de mano o el freno inclusive del carro. Todavía no lo pudieron determinar en años pasados qué fue lo que pasó realmente. Y la mamá, por un instinto maternal, una vez que ve que la camioneta empieza a moverse, sale en ese momento, impulsada por ese instinto, a tratar de detener ese carro. Y lo único que hace es tratar de empujarlo por atrás para evitar que la camioneta se moviera y que cayera a un risco o a un barranco que había a escasos 20 metros de ahí. En ese momento, no sé de dónde, eh, hay un momento en la vida en donde cuando hay situaciones muy difíciles, familia, nos salen fuerzas no sé de dónde, y esas fueron las mismas fuerzas que le salieron a la mamá de los niños. Esas fuerzas en donde trató de detener el carro, sin embargo, solo fue por unos momentos. Esto solamente para darle entrada al papá de los niños para que pudiera entrar por el lado del copiloto y poder salvar a sus hijos. En estos momentos, todas estas situaciones nos pueden rebasar a todos, pero aquí esta mujer realmente no la pensó y, y empezó a sacar unas fuerzas impresionantes, sobrenaturales, y fue así como pudieron ellos evitar una catástrofe. Sin embargo, antes de que el Señor pudiera ponerle el freno, la camioneta ya había pasado por encima de la mamá. La camioneta ya había pasado por encima de Joy, que es el nombre de la madre. Este accidente fue realmente catastrófico para ella. Lo suficiente para que ella quedara en una silla de ruedas por el resto de su vida. Sus hijos
sus hijos todavía recuerdan la cara de desesperación de su mamá al ver cómo la camioneta le pasaba por encima. Su columna vertebral, perdón, ya no fue la misma y el daño fue muy severo. Ese daño interno que recibió ella fue devastador. La transportaron ese día al hospital el hospital de Nuevo México, vaya más cercano, y cuando llegó al hospital estaba tan delicada y tan inflamada por los golpes que tuvieron que esperar 12 días para poder hacer alguna intervención quirúrgica. La mamá de Joy, una ferviente y devota cristiana, y su esposo se quedaron a los pies de la cama de su hija, orando y declarando sanidad en ella, cuidando cada día que ella estuvo en esa cama. Para nada es justo que una tragedia así te despedace la vida totalmente, y mucho menos es justo para una mamá o una mujer tan joven como lo era yo en aquel tiempo. Una de las noches que la madre estaba cuidando a Joy, la madre se va de ahí de la habitación y la deja absolutamente sola en ese hospital. Pero no por mucho tiempo se queda Joy sola, porque a los pocos instantes se abre la puerta y entra un hombre, el cual ella describiría como un hombre muy alto, rubio, de ojos azules y profundos, con cabello rubio, largo, atado con una colita por detrás y vestido con un delantal blanco. Todo indicaba que era un doctor. Así que este doctor se acercaría a ella y toma en ese momento de su cama el historial clínico y lo empieza a hojear rápidamente, y todo indicaba que este doctor ya conocía el caso, inclusive conocía perfectamente a Joy. Él la mira en ese momento muy profundamente, tan profundamente que Joy asegura que ningún hombre volvería a mirarla así por el resto de su vida. Y ella no hablaba en términos sensuales, desde luego, sino hablaba de la profundidad de que el hombre la estaba viendo como si penetraran sus ojos el alma de Joy. Luego de mirarla, ese hombre tan profundamente habló con una voz sumamente tranquilizante y le dice a Joy: Joy, estarás bien, vas a superar esto. Fue todo lo que aquel hombre dijo. Así que así como entró, él salió del hospital en ese momento. Dice Joy en su biografía que si hubiera sido un doctor o alguna enfermera, no le hubiera creído, porque estaría segura de lo que él le había dicho era solo para darle ánimos. Pero ella confiesa que se lo creyó a ese hombre porque sintió que la conocía realmente desde hace mucho tiempo, y todo lo detonó con esa mirada. Y cuando este hombre le dijo: Joy, vas a estar bien, vas a superar esto. Así que cuando a los instantes después o a los minutos después llegó la mamá, ella le cuenta asombrada de lo que había pasado. La mamá inmediatamente, después de escuchar lo que Joy le describió tan a detalle, sale al corredor en busca de este hombre. Sin embargo, por más que lo buscó y consultó con cada empleado del hospital, no pudo dar con el hombre.
Los guardias de cuidados intensivos aseguraron que nadie había entrado a ese lugar. Pero la mamá tenía tanta curiosidad por lo que Joy, así es que insistió dando cada detalle a cada empleado de ese hospital. Sin embargo, no parecía haber sido una visión de Joy, porque se pusieron a revisar las cámaras y no encontraron absolutamente nada. Así que Joy está totalmente segura que este hombre había sido un enviado del cielo especialmente para ella. Por lo que los años siguientes que vendrían serían de un dolor muy grande. Ella terminaría en una silla de ruedas. Muchas veces la desesperación vendría como un intruso a su vida. Pero lo que ella tomaría, le hiciera tomar valor en el resto de su vida, fueron aquellos ojos que ella miró, aquellos ojos que la miraron tan profundamente, y esa frase tan tranquilizante e inolvidable que decía: Joy, vas a estar bien, vas a superar esto. Pero, ¿quién sería ese visitante? Quizás algún ángel o el mismo Señor Jesucristo. Joy no hizo muchas preguntas. Ella solamente sabe que esa mirada y esa frase la tranquilizaron para siempre. Dios, familia, Dios nos va preparando para que nuestro umbral del dolor cada vez sea más alto. En otras palabras, médicamente hablando, el umbral del dolor es todo lo que tenemos nosotros para resistir las aflicciones de los dolores de esta vida. Y Dios se encarga de subírnoslo continuamente. Cada vez lloramos por menos cosas, cada vez vamos pasando situaciones que nos van haciendo un poco más duros, nos van haciendo un poco más resistentes a ese umbral del dolor. Hay personas que afirman no haber tenido siquiera nunca un dolor de cabeza, y el día que se les detecta un simple granito, ellos creen que ya tienen cáncer, mientras que otros han resistido el mismo cáncer, han resistido la metástasis, las células cancerígenas, la quimioterapia, y algunos otros han resistido diálisis. Y eso los hace más fuertes en el dolor. Y esto también los hace más fuertes en términos espirituales. Dios sabe que vendrán crisis y tormentas muy grandes, familia. Las promesas de Jesús: en el mundo tendrán aflicciones. Esa es una promesa de Jesús. En el mundo tendrán aflicciones. Y las aflicciones en nosotros empiezan desde los primeros años de vida. Entonces, Él tiene que hacer que suba nuestro umbral del dolor, porque Él nunca pondrá una carga más pesada de la que nosotros podamos soportar. Nunca nos permitirá una angustia más fuerte de la que nosotros podamos resistir. De lo contrario, si
Dios no eleva este umbral del dolor en cada uno de nosotros, pues estaríamos cayendo muertos de un ataque al corazón constantemente y no fuéramos a realmente lo longevos que hoy pudiéramos ser. Pero Él sabe, familia, lo que cada uno de nosotros puede resistir. A veces lo único que te va a sostener es esa mirada y esos ojos profundos de una visita personal del Señor a tu vida. En varias docenas de ocasiones describe la Biblia historias maravillosas de visitas al Señor en la tierra. Y hay una historia que me encanta, que es la historia de Josué, cuando se encuentra frente a la muralla de Jericó. Te cuento que el muro de Jericó medía 2.5 metros de ancho por 5 metros, 5 metros de alto por 5 metros de ancho por 5 metros de largo, Y encima había otro muro que medía casi 3 metros. Y además había cuestas empinadas para proteger el muro horizontal. Esto, familia, era una verdadera fortaleza. Era la primera vez que Josué tenía que enfrentar algo así. Al igual que tú que hoy me escuchas por primera vez, que tienes que enfrentar quizás este diagnóstico médico, quizás esta carta de cobro del banco, quizás este finiquito que hoy te están dando en tu empresa, esa nota de un contador o ese mensaje del abogado, ese mensaje de un familiar diciéndote lo que ha pasado con un ser querido. Si es la primera vez que te enfrentas a una fortaleza o a un muro de grandes dimensiones como el de Jericó, entonces, familia, deberías de escuchar la palabra que Dios te trajo a través de este servidor el día de hoy. Porque esta palabra definitivamente es para ti. ¿Sabes? Creo que no lo voy a lograr. He peleado otras batallas antes, pero creo que no lo voy a lograr. Familia, hoy el Señor te manda decir que no estás solo, que no estás sola para enfrentar los muros de Jericó. El que no logres ver lo que vio Joy no quiere decir que no estés teniendo una visita del Señor. Para las citas divinas, el Señor no tiene reglas, familia. Estas pueden venir de diferentes maneras. Algunas en forma de zarza, a veces te hablará a través de un burro, de una burra, o te tragará un pez, quizás. No lo sé. Lo único que te puedo decir es ponerte mi ejemplo en el 2014, cuando yo me encontraba absolutamente deprimido en mi clase de estudios bíblicos, en ese salón, ese día por la noche. Ese día, una compañera del salón interrumpió la clase y de una esquina a otra, en donde ella se encontraba y yo me encontraba, ella se levantó, interrumpe la clase, me miró y me apuntó con un dedo tembloroso y me dijo: usted, sí usted, el de barba, dice el Señor que ya no esté triste, que Él está con usted. Wow.
Amén. Familia, el Señor habla de diferentes maneras. Te cuento que ese día Josué acampaba cerca de Jericó, diciendo lo que quizás tú y yo podemos estar diciendo en este momento. No lo voy a lograr, nos van a destruir, no podremos pasar esa muralla tan grande, no somos tantos soldados. Pero cuando Josué alzó la vista, vio un hombre que estaba de pie frente a él, con una espada en mano, como todo un caballero. Y entonces Josué pensó, y yo me imagino que dijo, oh, ya valió. Pero bueno, al menos eso creo que fue lo que pensó Josué. Pero sin embargo, Josué lo primero que le pregunta a aquel gran caballero es, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Digo, como para saber qué hacer, ¿no? O para saber para dónde correr. Y aquel caballero le respondió, de ninguno. Yo me presento ante ti como el príncipe de los ejércitos celestiales de Jehová. ¡Wow! Yo me imagino la cara de Josué en ese momento viendo al Señor Jesucristo, a ese Señor, a ese gran caballero, diciéndole que era el comandante y jefe de los ejércitos celestiales. Y él estaba ahí a su favor. Qué cara de angustia de haber tenido Josué. Inmediatamente Josué se postró y lo adoró, y aquel hombre lo permitió. No se pierdan este detalle, familia. Josué le pregunta, ¿qué órdenes traes de parte del Señor? E inmediatamente aquel caballero le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque estás pisando un lugar santo, un lugar sagrado. Y José obedeció. Aquí hay un detalle muy curioso. Cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza, le dice la misma frase, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y ahora, años después, ocurre exactamente lo mismo. Solo que ahora no era una zarza, era un caballero, un comandante en jefe. Lo cual me hace deducir que este caballero era el mismo que habló con Moisés, porque se le había aparecido de nuevo en un lugar santificado. Era definitivamente nuestro Señor Jesucristo, así que como Él se presenta, Él siempre se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él es por sobre todos los tiempos, familia. Él es el principio y el fin. Pero ¿por qué Jesús se presenta como un médico o como una zarza? En aquella ocasión halló y se le presentó como un médico y le dice esas palabras que yo y la mantendrían con la fortaleza suficiente el resto de sus vidas. Porque siempre que nos encontramos ante un desafío muy grande, necesitamos nosotros un encuentro sobrenatural, ya que es lo único que nos va a hacer confiar quizás en Él. En mi caso, después de escuchar lo que mi compañera de clases me decía, que no estuviera triste porque el Señor estaría conmigo,
Te cuento, familia, que al poco tiempo vino el desempleo, y eso solo era el inicio de la tormenta. Después le vino un derrame cerebral a mi madre, al año y medio vino su partida, después vino una separación, y después, al poco tiempo, vino la partida de mi padre. A veces el Señor toma forma de médico, de policía, de plomero, o bien de una figura humana de alguien. Esto para darte acceso a algo sobrenatural, a algo celestial, a algo inexplicable, para que abras tus ojos al mundo espiritual. Hasta que Cristo en persona no se le aparece a Josué, él solamente, escucha esto familia, él solamente veía a 2 ejércitos, pero ahora se le aparece a alguien que no es de ninguno de esos 2 ejércitos, sino de un tercer ejército que Josué no estaba viendo. Ese día, el mensaje para Josué fue majestuoso. Ese día le dijeron que Jericó caería y que le ayudarían a tumbar esos muros. Ese día, él acababa de pensar en su corazón y estaba totalmente convencido que esos muros no caerían. Sin embargo, él tenía al comandante y jefe de los ejércitos celestiales de Jehová. Yo estoy contigo. No enfrentarás solo a Jericó, le dijo. Esa fue la promesa para Josué ese día. Así que si hoy, familia, estás enfrentando solo un desafío a nivel Jericó, un reto que antes no habías enfrentado y estés diciendo, no creo que lo voy a lograr, esto es muy difícil, viene un divorcio, tengo un hijo en drogas, voy a ser mamá soltera, voy a adoptar 1 o 2 hijos, quizás despedir a un buen amigo, a un familiar. Familia, hoy tengo 3 puntos para este desafío, para esta muralla que hoy tienes enfrente, para esta muralla a nivel Jericó, que es muy probable que hoy tú no entiendas cómo poder derrumbar esos muros. El punto número 1, tú tienes que creer que el príncipe y comandante en jefe de los ejércitos celestiales está contigo. Tú tienes que estar absolutamente convencido de esto. Tú tienes que orar al Padre, afirmando y decretando que ese muro de Jericó que está frente a tu vida caerá en el nombre de Cristo Jesús. Punto número 2. Deja de ver el desafío y levanta tu mirada, así como lo hizo Joy, así como lo hizo Josué, y pon tus ojos en Cristo. Si no levantas los ojos, no vas a poder ver al comandante y jefe. Puedo imaginar en aquel tiempo a Josué viendo esos muros y diciendo una y otra vez, no lo vamos a poder lograr, no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, cuando él levanta su mirada y ve al príncipe de los ejércitos celestiales, por fin logra ver esa gran muralla con otros ojos. Por fin deja de comparar esa gran muralla con el poder de Dios mismo. Y número 3, familia, reconoce la divinidad de Dios y quítate tus sandalias. Familia, nunca eres tan fuerte para no necesitar
adorar al Señor tu Dios. Jamás, jamás, escúchame bien, jamás será un error caer de rodillas ante el Señor. Y hoy, familia, yo te quiero decir que cualquier problema que estés pasando, que cualquier muralla por la que hoy estés enfrentando, no será invencible en tu vida mientras tengas al príncipe, al comandante y jefe de los ejércitos celestiales en tu vida. Honra al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, que Él te acompañará por siempre, porque Él es el Señor quien liberó a su pueblo de Egipto y no le importó el número de carros de guerra, el numeroso ejército que Egipto tenía. Él solo liberó a su pueblo de ahí, sin importarle nada más, porque para el Señor no hay nada imposible en tu vida. Así que deja de ver tus problemas como si Dios no pudiera resolverlos. Familia, muchas gracias por dejarme entrar un día más a tu vida, un día más a este espacio. Oro al Señor, nuestro Dios, porque tus murallas, porque todos esos problemas, porque todos esos desafíos que hoy estás enfrentando, caigan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Familia, muchísimas gracias. Los amamos. Espero verlos muy pronto. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao, chao.